Hola, bienvenida, bienvenido a las entrevistas olinderas. Soy Rafa Aguiar, periodista y responsable por Olinda, un espacio para conectarte con la escritura y está también cerquita de Brasil. Esta es la primera de una serie de entrevistas que voy a realizar con invitadas e invitados especiales para reflexionar sobre la escritura y la diversidad cultural brasileña. Una mezcla que tanto representa a Olinda, por supuesto, y para el estreno invité a una compatriota divina, hermosa y con una sensibilidad única que Buenos Aires me presentó. Se trata de Giselma Barreto Nascimento, psicóloga, psicogerontóloga y psicoanalista en formación, cofundadora del espacio de psicología Diáspora Pisi, que es increíble, tienen que seguirlo. Un espacio que ofrece atención a las personas que se sienten fuera del lugar y desean trabajar su sentir, así como las personas que encuentran en la condición de inmigrantes y son atravesadas por marcas de otras culturas. Giselle tiene una experiencia en psicología hospitalaria y salud pública, en consultorio atendiendo jóvenes y adultos y acompañamiento psicoterapéutico a personas mayores. Y por último, y no menos importante, exalumna de los talleres de escritura olindero. Gise, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a ese espacio de conversa, ese espacio de reflexión sobre escritura, ¿no? Entonces, nada, vamos a arrancar con algunas preguntas, pero bienvenida, quería decirte. Muchas gracias, hola Rafa, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos y hola a todos, ¿no?, que nos escuchan. Y vamos a hablar un poco de, bueno, la articulación entre escritura, un poquito de psicoanálisis, ¿no? ¿Quién sabe? Y todo eso que comporta el mundo de la escritura y las emociones, bueno, y hablar, ¿no? Acá vamos a hablar un poquito de cada cosa. Exacto. La idea es justo hacer esa reflexión entre la escritura y la terapia, ¿no? Preguntarnos sobre ese ejercicio, sobre esa forma de también de lidiar con algunas emociones, sentimientos, dolores. Así que te tiro ya la primera pregunta. Bien, Gise, la escritora y periodista estadounidense Joan Didion es muy conocida en el mundo de la literatura por escribir sobre la muerte de su pareja y de su hija única. Con sus obras, que se llama El año del pensamiento mágico y Noches Azules, ella usó la escritura como una herramienta del proceso de su duelo. Así que la escritura es terapéutica, puede sanar un dolor. Bueno, qué pregunta interesante, ¿no? Para empezar, me parece brillante, maravilloso, ¿no? La capacidad que algunas personas tienen, y no todas, de poner en palabras, ¿no? De escribir, de hacer algo con esto, ¿no? Que les pasa, con el dolor que le atraviesa, con la experiencia de vivir el duelo, ¿no? En este caso que traes, pero a mí me parece maravilloso, ¿no? No todas las personas lo pueden hacer y el producto, ¿no? El efecto de la escritura me parece una construcción brillante, ¿no? Vamos a pensar un poco las dos partes, ¿no? El que escribe, me parece que es muy catártico, porque poner en palabras y qué difícil debe ser, ¿no? Escribir y volver a pensar y poner en palabras todo eso que uno siente y que uno vive. Y de otro lado, como lectora, ¿no? Leer esto, que es muy fuerte, eh, pero otra cosa, ¿no? Es importante, hay efectos, me parece que sí hay efectos terapéuticos acerca de eso, ¿no? Porque en situaciones así uno puede construir, transformar una situación, una vivencia dolorosa en un producto, ¿no? En un efecto de eso. Y me parece que hay un efecto catártico, ¿no? De poner en palabras y esta sensación en mi caso, bueno, de sensaciones de pérdidas o otras vivencias más fuertes de la vida, poner
hay efectos, me parece que sí hay un efecto terapéutico en eso, pero es importante decir que la terapia, ¿no? El análisis es otra cosa, Tal que cual. sí, que sí el espacio, ¿no? Produce, creo que algo muy parecido en los efectos terapéuticos que puede pasar en ese punto de la escritura y en el análisis, pero son cosas completamente distintas para mí, ¿no? Porque me parece que a veces se escucha eso, uno comenta, principalmente gente que le cuesta empezar mismo un espacio terapéutico y buscar un profesional y dice, ay, mi terapia es la escritura o mi terapia es ponerle ir a bailar. Y no, ¿no? Hay que pensar un poco aparte de esto porque cada cosa es cada cosa, pero sí los efectos terapéuticos que uno puede vivenciar de la escritura me parece brillante. Y por eso que la articulación, ¿no? Cuando uno apunta a veces, yo que atiendo, a veces hago indicaciones en pacientes. Mira, empezar a leer este libro, por ejemplo, a ver qué le Claro. pasa, ¿no? Con eso, pero me Ayuda en el parece proceso. que ayuda en el proceso. Entonces, esa cosa de los efectos, ¿no? Que puede pasar ahí, me parece que algo hay, ¿no? Y Freud, o sea, utilizaba el mismo de la literatura y él en su momento dijo varias veces que el arte, ¿no? El que más aproxima, se acerca al psicoanálisis es la literatura. Qué bien, justo, o sea, está Ujú. bueno que unir los dos, ¿no? No solamente escribir, ¿no? Para atravesar un proceso, sea de dolor o sea, bueno, algo emocional, pero sino que los dos caminen juntos, ¿no? De la escritura y también sesiones terapéuticas acompañado por un profesional. Claro. Siguiendo esta línea sobre sanar un dolor, en Brasil yo estoy un poco tratando de volver a actualizarme con algunas cuestiones de Brasil, como lejos mucho tiempo, pero sí escuché y tengo pendiente la lectura también sobre un término llamado escrevivencia, ¿no? Que en español sería Sí. algo como escribí vivencias, ¿no? Creado por la escritora Conceição Evaristo, que se refiere a una escritura que nace del cotidiano, de los recuerdos, de la experiencia de vida de la propia autora y del pueblo afrobrasileño. También sería una forma de sanar dolores, pero en ese caso, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de las obras de John Dion, que ella sanó su dolor, ¿no? Desde su perspectiva, desde su vivencia, pero se puede también sanar desde el colectivo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con el caso de la escribivencia de Conceição Evaristo? Bien, me encanta la obra de Conceição Evaristo y ella misma dice, ¿no? Que la escritura para ella fue como este momento de sanar, ¿no? De sanar dolor, de poder poner en palabras todo eso y en particular en el caso de ella hay toda una colectividad femenina, ¿no? Desde cómo escribe ella afro, y me parece que en la particularidad que tiene, ¿no? La escritura de Conceição Evaristo pasa mucho por la cuestión también que muchas veces la escritura, ¿no? La literatura, es, cuando vamos a buscar un libro, empezamos a leer muchos autores, muchos escritores, primero hombres, ¿no? Después mujeres Verdad, blancas, verdad. y ella habla, escribe a partir de la vivencia, ¿no? Escribir vivencia, eh, desde su vivencia, pero la vivencia colectiva de un femenino negro. Eso para mí es fantástico, ¿no? Y poder identificarse con los personajes de una manera muy particular, eso es como algo muy, creo que viene más del lado colectivo que vos decís, ¿no? De la parte de la colectividad, del lado de lo femenino, que es muy vivo en su escritura y es algo como muy distinto a este
punto que vos decías de la particularidad de uno de escribir para sanar una vivencia propia, pero ella apunta a ella, pero apunta en colectividad. Y Ujú. eso es un poco la diferencia y me parece que está muy, muy bien, ¿no? Porque empiezas a ver que hay gente que empieza a leer y identificarse con el personaje y muchas veces, ¿no? Genera una cuestión más colectiva Tal mismo. cual. eh, Claro, también porque ella da voz a voces que estaban silenciadas. y una voz protagonista, ¿no? De Exacto. este lugar, como que muy distinto a, o sea, de personajes negros con, de este lugar de protagonista, de poder hablar de la propia vivencia y las emociones que le pasa a una, es como muy particular y que genera todo un movimiento, vos decías, de, bueno, nosotras, ¿no? En Buenos Aires, como este movimiento que estamos acompañando desde Brasil, de toda una escritura que empieza con ella, pero que movimenta toda una colectividad de mujeres que empiezan a escribir porque la ven, ¿no? Esa cuestión también de lugar de habla, de poder verse en un lugar de escritora también, una mujer negra empieza, bueno, ella empezó a escribir, yo también puedo, Es muy mira, tengo un fuerte, montón de claro, ideas, totalmente. claro. Bueno, siguiendo, algo que ya que estamos hablando sobre eso de escribir, ¿no? De buscar la escritura para expresar nuestras ideas, emociones, dolores, pensamientos, pero siento que a veces cuesta un poco conectarnos con la escritura, ¿no? Aunque queramos, Mm. ¿no? Queremos, que lo que escucho mucho de los alumnos y de las alumnas es eso, como que quiero escribir, pero me cuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ujú. Bueno, eso me pasa también en, el, en los talleres que hacíamos, ¿no? De esto de, bueno, qué difícil es poner en palabra y empezar a ejercitar la escritura y eso que hablábamos nosotras en los talleres que ofreces. Eh, pero me parece también que hay una cuestión, ¿no? De poder, de la insoportabilidad del no saber, ¿no? Porque es querer todo, o sea, tengo que tener la idea y que desarrollarla inmediatamente y poner en palabras y escribir. Y no hay cosas que es, bueno, empiezo, pero hay una cuestión de, bueno, una dificultad, un no todo, un no poder, no lidiar con eso, porque es de la dificultad de la escritura también, ¿no? Del saber y poder soportar el no saber. De Claro, empezar, pero soportar también la cuestión de ¿y cómo sigo? ¿No? De poder soportar también o no, no todo. No va a salir todo bien, pero algo va a salir. claro. Y Lo eso importante es hablaba empezar, bastante vos. Vos me hablabas bastante de eso, de bueno, escribir una página y el diario y bueno, poquito. Y la cuestión de que muchas veces queremos, ¿no? Agotar todo empezar a escribir, que salga todo bien y bueno, no pasa. tal cual, como se empezar de a poquito, ¿no? Paso a paso y respetando nuestros tiempos también, ¿no? Y el tiempo también de la escritura, Por porque supuesto. es un proceso. Y justamente, siguiendo en esa línea, hay algo también que escucho mucho de los alumnos, las alumnas, y bueno, y a veces pasa conmigo también, que pasa con todos nosotros que queremos escribir, es que nos juzgamos muchísimo, ¿no? O sea, nos juzgamos muchísimo, nos juzgamos nuestros escritos, ¿no? O sea, de sentirnos, no sentirnos cómodos, la incomodidad de volver a leernos, ¿no? Después de escribir en un cuaderno, después de escribir en un diario, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso de que muchas veces nos sentimos incómodos de volver a leer y a veces ni siquiera queremos volver a leer, lo escribimos y lo cerramos y nunca más, ¿no? Sí, ¿existe algo que se explique para poder sentir esa incomodidad del momento luego de volver a leer cuando escribimos? Me pareció interesante esta pregunta porque va muy de la mano con con la anterior, ¿no? De la cuestión de la incomodidad, del insoportable que es, y muchas veces eso que decías, ¿no? De no conseguir
volver a leer un escrito propio, que muchas veces escribimos en tal situación y estamos en otro momento, como una sensación de, bueno, podría escribirlo mejor. ¿Por qué no pasa eso? ¿No? Como, que es eso de, bueno, hay lidiar con la falta, ¿no? Con la insuficiencia propia de que en este momento pude eso, y está bien. Pero, o sea, volver a leer me parece volver con otra mirada, volver con una mirada de, pero podría hacerlo mejor. Claro, Y si volvés a escribir, lo vas a escribir de otra manera, pero ¿por qué no exactamente, aceptar que este es un producto válido, ¿no? Que este fue lo mejor que pudimos en este momento? tal cual. Una Y mirada que más para otros, objetiva. y que para otros está maravilloso tu escrito. Pasa muchísimo. Eso es lo que más pasa, lo que pasa con los alumnos y las alumnas, como dice, ay, no escribo bien, se juzga muchísimo lo que escriben, y después cuando va llegando al fin del taller, en la última clase, como que, ah, mirá, algo, ¿no? Qué bueno que salió, de algo salió de ahí y que quedan felices, porque hay que darle un tiempito también y el proceso, porque también es la cuestión de que lo que fuiste en el pasado, cuando escribiste hace 2, 3 años en el diario, no es lo mismo que estás leyendo hoy. Entonces, son momentos distintos, épocas distintas, y asocia un poco a la escritura a cómo estás vos, ¿no? Entonces, es el momento que sentís cómo estaba en ese momento que escribías, ¿no? Tiene mucho que ver con eso también. Pero pasa mucho. O sea, depende de cada subjetividad, por supuesto, ¿no? Cada uno tiene sus cuestiones y sus sobrevaloraciones sobre sí mismo ¿no? Y querer siempre más, ¿no? Quieres un poco más y cuando miras el producto que hiciste, que escribiste en una situación, es como que mirarlo de esta manera me parece muy justo con uno mismo, ¿no? Tal cual. Porque es lidiar con esto que es la insuficiencia, o sea, vamos a escribir, pero no vamos a escribir todo. Hay que quedar un poco para seguir escribiendo, ¿no? Para Tal cual. seguir. Exactamente. Bueno, ya entrando un poco más en la cuestión de la ficción y de no ficción, es que siento que hay una cierta versión, ¿no? Con relación a la no ficción, o sea, tanto para la escritura o para leer contenidos, ¿no? Con ese perfil, con este género, digamos, o sea, de escribir en primera persona, que puede ser memorias, autoficción, también autobiografías, ¿no? Relatos personales, pero creo que a veces nos cuesta un poco leer lo real, ¿no? Entonces, ¿vos crees que es más fácil consumir o escribir ficción y, o sea, también contar historia de los demás que contar mi propia historia, algo que me haya pasado o algo que yo vi? No sé, vos contar sobre otra persona, ¿no? O sea, la no ficción en primera persona o en tercera persona, y ahí veo ese debate ahí como que más una línea muy fina del consumo y también el momento de escribir. Bien, es un debate. Yo, o sea, escuchando tu pregunta, pensé, quieres saber qué pensás vos también, porque, o sea, como lectora me encanta leer en primera persona. Eh, o sea, libros que uno se abre, ¿no? Abre la fragilidad, que expone todo eso. O sea, creo que me conecta más, me encantan las escrituras en primera persona. O sea, biografía, me encanta, el diario, o sea, me gusta mucho. Eh, pero, o sea, me parece que como el punto de escribir es mucho más difícil. Me parece mucho más difícil porque es eh, abrir todo un universo íntimo particular que me parece que cuesta. Como lectora me encanta. Yo quería escuchar un poquito más de vos. ¿Qué piensas de este debate también? Porque escuchándote decís, bueno, me quedé con esto, ¿no? La primera persona me gusta mucho, porque no es tan,
va a depender también de cada persona, ¿cómo es? ¿Qué pensás? Eh, la verdad es que yo, por ejemplo, creía que era más fácil escribir lo real, o sea, la realidad. Por eso decidí ser periodista, ¿no? Entonces, uno de los que yo creía, ¿no? Tenía esa cuestión. ¿Por qué? Porque en realidad veía como la ficción, algo que es imaginado, algo creado, ¿no? Un mundo ficticio, sería sería más difícil para mí porque yo creía que no tenía imaginación suficiente para eso. ¿No? Me sentía con que con la realidad sería mucho más fácil. Pero llegué a la conclusión que no, que no, que la verdad es que escribir en primera persona es mucho más complicado, tenés razón, es mucho más difícil. Eh, Aunque podamos ficcionar algunas cositas, algunos personajes, cambiar algunas cosas y elegir lo que queremos contar, pero siento también, en modo general, porque a veces escucho de amigos, de alumnos, de conocidos, que poca gente consume biografías, no veo tanto normal, ¿no? La gente va más por la ficción, ¿no? Por las novelas, entonces que está bien, que no está nada mal, que es una forma también de que pienso de salir un poco de entrar en una burbuja, salir a la realidad para entrar un poco en la burbuja, ¿no? Está bien el escape, pero a veces pasa que un ejemplo que vi muy fuerte fue por tema del bebé reno, que todas las personas quedaban como muy impactadas con la historia del bebé reno, ¿no? De la serie en Netflix, en que él contaba su historia en primera persona de un caso de acoso, que después por un trauma, y todos estaban como ahí, wow, qué increíble, me da miedo por las persecuciones, el acoso y todo eso, pero la verdad es que yo lo veía como, chicos, eso es lo que pasa, el cotidiano, o sea, vemos eso en... Tal vez si la historia fuera contada de forma ficticia, con un personaje ficticio, no impactaría tanto que una historia real. Entonces, ahí que veo un poco eso del consumo que quizás, o para escribir, y el caso del consumo, de tener un poco esa versión de ver lo real en la literatura, ¿no? En el papel, de ver que también, o sea, lo que pasó con el otro. Y en caso también la cuestión de series, películas, pero siento eso, es mi percepción, la verdad. Sí, sí, te entiendo eso que decís, ¿no? De como que uno, hay como una distancia, ¿no? Entre lo que es más de la realidad cuando uno escribe en primera persona, como muy fuerte, muy de lo real ahí, como algo fuerte también, pero poder decir, ah, eso es ficción, como eso pasó, pero bueno, como uno, ¿no? Se relaciona con esta cuestión. A mí me gusta mucho, creo que también por mi profesión, porque me encanta esto del, ¿no? Claro. De escuchar lo que pasa, ¿no? Con cada persona, con cada sujeto. Entonces me gusta mucho. Me di cuenta que me gusta mucho la escritura en primera persona. Incluso yo escribo en primera persona hasta en un trabajo académico, eso te decía en los talleres. Ay, qué bien, qué Eh, bien. y no era algo que se veía con buen ojo mismo, o sea, como, no, hoy ya creo que está cambiando, principalmente en la parte de psicoanálisis, porque uno se pone, ¿no? En lo que escribe, es algo que tiene que ver con la vivencia, pero cada uno le gusta, como la temática que uno elige, entonces, ¿por qué tan lejano Esa de la distancia, temática? exacto. Sí. Es una cuestión que venía yo con el tema del periodismo, que necesitas de una distancia para poder escribir, no podés involucrarte, mucha imparcialidad, ¿no? Mucha objetividad, en que simplemente contás la noticia y no existís ahí, o sea, aunque las escuche, las vea, ¿no? Y que pregunte, y hable con el entrevistado, vea la situación, escuche lo que está pasando, pero es como, ¿no? Una persona desde afuera. ¿No? Entonces, ahí es que viene la cuestión de esa distancia, que lamentablemente lo que pasa es que deja un poco más frío, ¿no? Entonces, que por detrás de esas palabras, en el caso del periodismo escrito o detrás de la pantalla, hay una persona y esa persona tiene emociones. Y siguiendo con eso de la primera persona, que justo estábamos hablando de eso que dijiste, de escribir en primera persona también con trabajos académicos, ¿no? Hasta porque sos también el protagonista.
¿no? Entonces, porque estás también involucrándote y es tu percepción, es tu opinión, son tus conclusiones, es tu hipótesis, entonces no deja de ser también, ¿no? Entonces, ahí es donde me Sí. quiero meter un poquito en el tema de la, ¿no? Siguiendo con eso del protagonista, en la no ficción, tiene un poco de eso, ¿no? Que sí o sí, y eso yo aprendí después de muchos cachetazos del periodismo que me dijo, salí de ahí, no podés meterte, no sos protagonista, no tenés nada ahí, salí solamente la noticia, ¿no? Entonces volví aprendí de nuevo eso de, sí, soy la protagonista, también puedo ser la protagonista de mis historias, de lo que escribo, ¿no? Pero me quedó una pregunta, una cuestión de que hay que observarse, ¿no? Para ser protagonista, ¿no? Observarse con una cierta distancia, ¿no? Para poder dar a los lectores un personaje reconocible, ¿no? Y no ser algo que no exista, ¿no? Que también hay que eso, porque el lector tiene que reconocerse también muchas veces en ese personaje. Es una tarea difícil, yo lo sé por experiencia propia, Sí. porque muchas veces reconocernos en el papel, o sea, traspasarnos al papel, vernos ahí, ¿no? En esas palabras, puede dar cierto miedo o hasta ser un poco doloroso. Y veo un poco ese proceso muy parecido con las sesiones de terapia, ¿no? En que nosotros medio que también aprendemos a pensar nosotros, analizar, no analizarnos, pero entendernos un poco, ¿no? De por qué, ¿no? De preguntarnos por qué estás sintiendo eso, qué te generó eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esto de transformarse en el protagonista en una especie de una sesión terapéutica entre uno mismo en ese proceso, ¿no? Y mientras estás buscando ese personaje? Sí, sí, es interesante eso, ¿no? Principalmente cuando uno escribe a partir, ¿no? Eh, o sea, esto que decías también de la cuestión del no involucrarse, ¿no? Como si cada escritura me parece que es una producción propia, pero no hay cómo no involucrarse, ¿no? No hay cómo tener esta distancia o esto que llaman en la ciencia, ¿no? De neutralidad, que no puedes aparecer como una imposibilidad. Siempre vas a aparecer en este punto, ¿no? Y esta comparación que haces es muy interesante porque me parece que hay un descubrirse, ¿no? Un descubrimiento propio de sí mismo, de, ponele, de las facetas, de las funciones que hacemos en el mundo, ¿no? O sea, como, oh, mira, nunca pensé esto, al hablar, ¿no? Y equivocás, decís, hay algo de mí en este equívoco, o sea, hay un descubrirse, ¿no? De sí misma ahí en ese punto. Entonces, creo que eh, o sea, el ejercicio de la escritura, ¿no? De la construcción de un personaje, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la descubierta de sí mismo, decir, escucharse, acá también soy yo. Y en este otro punto también soy yo, ¿no? De estos puntos. Entonces me parece que hay una conversación ahí que es espectacular porque hay un punto hasta de extranjeridad, decir, mira, soy yo, como no extrañarse en este punto. Claro, entonces de reconocer nuestras manías, o sea, nuestros tics, o sea, nuestras emociones, ¿no? De ponernos un poquito, aunque dramaticemos un poco, porque son personajes, Sí. pero tienen nuestra marca ahí en ese personaje. Según el ensayista estadounidense Philip Lopat, eh, aún se hablando sobre ese personaje, él dice que convertirse en uno no es mirarse el ombligo, ¿no? Porque tiene la cuestión ahí del narcisismo, ¿no? De ser egocéntrico, de mirarse, ¿no? Para adentro solamente para uno. Él dice que es más bien una potencial liberación de ese narcisismo, ¿no? ¿Es posible no ser narcisos o egocéntricos escribiendo en primera persona? O sea, ¿se puede trascender el ego? Pues,
para llegar a los demás desde la escritura en primera persona, por ejemplo. ¿Cómo lo ves esa posibilidad? Porque muchas veces pensamos eso de que estamos escribiendo en primera persona y preguntando, algunos preguntan, ¿qué quieres saber de mi vida? Porque, ¿no? Sobre eso, de mi vida no tiene nada, no tiene gracia. Y dice, ¿por qué quiero saber la vida de esa persona? Pero ahí tiene la cuestión de tener que conectarse con el otro, ¿no? Para poder generar esa conversa, si así puedo decir. Sí, y me parece que a veces, ¿no? Nosotros, o actualmente mismo la cuestión del narcisismo, del ego es como mal visto. ¿Por qué? ¿No? Porque hay algo ahí del show, ¿no? Que me parece que está puesta en la escritura en primera persona y está perfecto, ¿no? Porque hay algo que uno, eh, mismo que no vaya a publicar un libro, ¿no? Que quiere escribir, escribe, hay algo que es muy importante de este momento para después ver qué efectos tiene, qué voy a hacer con eso, ¿no? ¿Qué voy a producir con esto? Y me parece, pensando cuando vos hablaba, ese trascender el ego, no ese narcisismo propio, eh, me parece cuando ya tu producción ya ganó la calle, ya no es tuya, ¿no? ¿Qué efectos Bien, tiene en el otro que lee? bien, Porque claro, hay pensaron algo desde el de otro. ahí, ya conecta con el otro, pero no sabes cómo vas a conectar, cómo uno va a tomar. Y esos son los efectos del no saber de la escritura, ¿no? Bueno, yo escribo porque eso que decías es como muy angustiante hasta de pensar, bueno, eh, ¿será que lo que tengo para decir, lo que tengo para contar, sirve? ¿No? ¿Alguno va a leer? Eso es otra cosa, porque son los efectos de eso. Y el momento que escribís es importante que aparezca mismo este ego, este narcisismo, no patológico, pero hablar de sí mismo no tiene que ver con eso, con enfrentarse a su propio narcisismo. Esto no está mal, ¿no? Es que pensamos como egocéntrico y cosas mal, como en el primer momento decimos, o colectividad, bien, pero el egocéntrico no. ¿Por qué? ¿No? Tan Bueno, muy así, bien, tan muy bien. Me encantó eso, me encantó, porque no está mal. Todos tenemos que hablar en tercera persona, no podemos tener un poquito ¿no? del ego, o sea, no está mal el ego. Claro, un poquito está bien, o sea, cuando es excesivo ya es algo, bueno, demasiado, ¿no? Es Pero otra cosa. ¿qué efectos Bien, tendrá, no? No se sabe, pero qué bueno que tenga claro, efecto. totalmente. Y ahí volviendo un poco a esa comparación, llevando por las sesiones de terapia, la escritura y todo Mm, eso, cuando contamos nuestra perspectiva y de nuestra historia, de cómo la vivimos a un psicólogo, un terapeuta, en las sesiones de terapia, nosotros ahí, no con el dedo directamente, porque las personas no están ahí, pero es muy fácil, ¿no? De apuntar a los villanos, ¿no? Y descargar todos nuestros dolores, nuestras angustias, ¿no? Nuestras frustraciones. Esos villanos son tipo aquellas personas que creemos que nos hizo el mal, ¿no? Que nos lastimó por algún motivo. Pero la cuestión es que queda ahí, ¿no? Entre el psicoanalista y el paciente, ¿no? Pica en esa conversación íntima, ¿no? Pero en sí, la narrativa personal también necesitamos escribir, no solamente escribimos de nosotros, ¿no? O sea, escribimos en primera persona, contamos nuestra historia, pero hay otros personajes también, ¿no? O sea, hay otras familias, los amigos, ¿no? Que también tuvieron encuentros con ese protagonista, ¿no? Con ese personaje, con ese protagonista, ¿no? Entonces, que aunque sea su narrativa, su historia que está contando, sin ellos no existiría, ¿no? Es interesante, sí. ¿no? Entonces, eso también tiene un poco de salir un poco del momento egocéntrico, ¿no? Porque tiene que ver con otras personas también, no es solamente tu historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la escritura, en caso de primera persona, no sea eso de una catarsis terapéutica o una venganza contra esos villanos, ¿no? Que se habla en caso de la terapia? ¿Cómo podemos hacer esto
¿no? O tratar eso, ¿no? ¿Cómo podemos mirar estos personajes para también estar ahí en esa historia, ¿no? Sí, sí. Es interesante, ¿no? Porque la preocupación más con el otro, ¿no? Cómo no exponer estas personas tan cercanas si uno cuenta una historia propia. eh, pero es importante también pensarlo que cada uno cuenta su historia y habla del otro. Cuando hablamos del otro, hablamos más de nosotros mismos, ¿no? De la Ujú. versión que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay situaciones donde uno necesita exponer, ¿no? Escribir acerca del otro, pero nuestra visión sobre hecho, ¿no? Sobre la situación en sí misma. Y bueno, los efectos, volvemos a los efectos de esta escritura, ¿no? ¿Qué va a pensar este otro cuando se acerque al escrito, no empiece a leer? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a enojar? ¿No se va a Claro. reconocer en ese personaje? ¿No? ¿Qué efectos tiene? Porque me parece que es importante pensar la producción propia, egocéntrica o no, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho como psicoanalista, ¿no? Como psicóloga, los efectos que tiene, ¿no? La transcripción de la propia escritura, ¿no? De poner en palabra, escribir, la traducción de lo que uno siente, ¿no? De lo que uno vivió, eso es muy importante. Ahora, los efectos es lidiar con el no saber de qué va a pasar con eso, incluso si un familiar se va a enojar o no. Hay una escritora en Brasil que también tiene programa de podcast, Tati Bernardes, no sé si la conoces. No, no. Ella pone la escritura, se escribe cosas y cuenta todo lo que le pasa con los demás, a escribir y al hablar. Y eso generaba un malestar en la familia o Claro. en los es novio, porque decía, bueno, ¿por qué me estás escribiendo sobre mí? Y ella decía, no, es mi escritura, es un producto mío. Si vos, sus personajes, tiene que ver con lo que yo cuento de eso, no tiene nada que ver con vos. ¿No? Y Totalmente. es algo muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como, o sea, la sesión, una sesión con un psicólogo o una psicóloga, eso no va a salir a la luz, ¿no? Porque queda ahí entre los dos. Entonces vos pones, decir, voy a hablar de tal familiar, lo pongo en lugar de villano, ¿no? Pero eso es una construcción del análisis, ¿no? Del encuentro terapéutico. Pero la escritura es otra cosa. Entonces, ¿qué Es pasa como con que eso? hacerse cargo de lo que la protagonista está diciendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y una vez, o sea, miré una entrevista con el escritor angolano Agualusa, Sí, genial, y él Agualusa. decía, que, bueno, el personaje que tenía, siempre había uno que se identificaba con su personaje y decía, bueno, este personaje soy yo, ¿no? Vos escribiste acerca de mí. Y él decía, bueno, nada que ver, no pensé en vos en el momento de escribirlo, o sea, hay esto también, ¿no? De la identificación con el personaje y decir, soy yo, no, es para mí, eso es mío. Y él dijo, no, no, nada que ver. Entonces, me parece muy gracioso eso, ¿no? Y es una manera también de lidiar con lo que le pasó, o sea, pensando más bien en la cuestión de lo que uno pone en palabra, lo que le pasó para, ¿no? Escribir acerca de tal persona y no de otra. Bueno, entonces, sí, sí, terminamos Ay, esa ya, entrevista, esa conversación. Pasó muy rápido. sí, me Fue encantó. buenísimo, muy genial. Bueno, Tal vez podemos hacer una nueva reunión para conversar sobre otros temas también de la escritura, cuando me acordás sobre la psicanálisis, porque tenés claro. mucho que ver, hay mucho para conversar. Podemos repetir la dosis también en otro momento. Así que te quiero agradecer, muchísimas gracias, un placer conversar con vos sobre esto, también porque es un placer grande por ser una compatriota brasilera como yo, que también es una migrante. Conocemos el tema de la migración y la escritura, todo eso. Y nada, Sí. fue un gustazo y muchísimas gracias por tu tiempo y por participar del estreno de las entrevistas solinderas. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Me encantó.
Te deseo, bueno, éxitos, ¿no? Gracias por ser la primera, Gracias. pero que vengan muchas más entrevistas y muchísimas gracias, me encantó. Hermoso el tema, ¿no? Me encanta la asociación entre la escritura y, bueno, el psicoanálisis, la psicología, muy, muy, muy bueno, me encanta. Bueno, muchas gracias a todos que llegaron hasta acá. Muito obrigado, Gise. Muito obrigada a todos que llegaron a acompañar esta entrevista. Y nos vemos en la próxima entrevista olindera.